ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, márchense de allí, sacúdanse el polvo de los pies, para que les sirva a ellos de advertencia. Ellos salieron a predicar la conversión, echando muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Al comienzo de la Santa Misa, en la oración colecta, le pedíamos al Señor en este domingo la gracia de ser dignos del nombre de cristianos que llevamos y cumplir lo que en ese nombre se significa. Nos acostumbramos fácilmente a llamarnos cristianos y muchas veces no caemos en la cuenta de lo que eso significa. Somos cristianos porque hemos tenido la gracia y la misericordia de Dios de poder conocer a Cristo. Y conociendo a Cristo, hemos conocido al Dios único y verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos hemos unido a Cristo a través de la fe y del bautismo. Y así llegamos a ser cristianos. No es que actuemos como cristianos, sino que somos. O sea, el ser cristianos va en el ser de la persona. Porque con el bautismo que es uno de los sacramentos que no se repite, por el bautismo somos hijos de Dios y se marca en nosotros el sello de Dios. Y, como decía San Pablo, hemos sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido. Y eso ya es para siempre, para toda la eternidad. Igual que somos hijos naturales de nuestro Padre y de nuestra Madre, y eso nadie lo puede quitar, y aunque no quisiéramos ser hijos, y aunque aborreciéramos a nuestros padres de la tierra, no dejamos de ser hijos, porque va en el ser. No es algo que yo me puedo quitar y poner, sino que va en el mismo ser nuestro. Pues así es ser cristiano. Ser cristiano, por la fe y por el bautismo, nos ha unido a Dios y a Cristo. Y nos ha unido de una manera que afecta a nuestro ser. A nuestro ser. Por eso, cuando hablamos del bautismo, decimos es un sacramento que imprime carácter, un ser en nosotros, en nuestra naturaleza. Y aunque nos condenáramos a las penas eternas del infierno, nos condenaríamos como hijos de Dios. Esa marca de Dios
seguiría en nosotros. Por eso ser cristiano, en la dignidad que comporta ser cristiano, es que somos hijos de Dios realmente. Nosotros los que de repente somos cristianos de toda la vida y hemos recibido el bautismo cuando éramos pequeños, pues a lo mejor no lo valoramos porque nos hemos acostumbrado a ello. Yo eso lo veo cuando en alguna persona que quiere ser cristiano y quiere vivir como cristiano, y conoce a Cristo y se prepara para su bautismo y lo hace con ilusión, con ganas, porque quiere ser cristiano, ¿no? Cuando recibe su bautismo, lo vive como un don, como un regalo, como una gracia, como una gracia. Así es. Y ahí es donde yo me doy cuenta de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que somos hijos de Dios para siempre, para siempre. La segunda lectura que hoy se ha proclamado en la misa del apóstol San Pablo a los Efesios, pues nos va diciendo aquí la palabra de Dios cómo Dios nuestro Padre nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos sus hijos y fuésemos santos y vivamos en la presencia de Dios amando. Eso es. Así tiene que ser nuestra vida. Tomar conciencia de que somos elegidos por Dios, de que no somos cristianos por casualidad, porque para Dios no existe la casualidad, sino la providencia. Y los que estamos aquí estamos bautizados, tenemos que tomar conciencia, yo he sido elegido antes de la creación del mundo, antes de que el mundo creara todo. Ya Dios pensaba en nosotros, sus hijos, y ya nos había elegido, nos lo dice la Escritura de hoy. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo. Y el Padre nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales, porque llevamos la vida de Dios en nuestras venas, porque la vida de Dios está dentro de nosotros, por la fe y por el bautismo. Y por eso podemos decir que tenemos toda clase de bienes espirituales y celestiales. Es la vida de Dios en nosotros, la vida de Dios en nosotros. Nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, porque Dios así lo quiere, no por nuestros méritos, a ser sus hijos, lo repite, para que la gloria de su gracia, que nos ha concedido en Cristo, sea para alabanza de Dios. El cristiano toma conciencia de que al ser hijo de Dios, toda su vida tiene que ser para agradar a Dios, para alabar a Dios, para bendecir a Dios, sus palabras, sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos, todo para agradar a Dios. Para eso hemos sido creados, para dar gloria a Dios, para alabar al Señor y servirle como hijos, no como esclavos, no como siervos, sino como hijos. Esa es la vida cristiana, eso es lo que significa ser cristiano. Y esto se lo debemos a Dios porque nos ha enviado a Cristo, su Hijo amado, que ha venido a dar la vida por nosotros, para que nosotros, conociéndole a Él, conozcamos a Dios, al Dios verdadero, y caigan de nuestra cabeza todas esas falsas imágenes que a veces nos hacemos de Dios y que no son Dios. Cuando pensamos que Dios es cruel, que Dios me abandona,
que Dios no se ocupa de mí, que Dios es un ser muy lejano, que Dios nos ha creado y nos ha dejado aquí a la aventura. Todo eso no es Dios. Esas son las falsas ideas que se nos meten en la cabeza de Dios. Porque Jesucristo, cuando nos habla del Padre, no nos cuenta nada de eso, no nos dice, no nos revela de que así sea Dios, como un continuo vigilante, a ver si hacemos algo más para darnos el machetazo. No, o como si Dios fuera un criado nuestro, que todo lo que le pedimos nos lo tiene que conceder y al toque. Y ya, Dios no es un criado, Dios no es un tragamonedas, esas máquinas que expenden Coca-Colas o comida, que le echas unas monedas, aprietas un botón y tiene que salir, he pedido una Coca-Cola, tiene que salir una Coca-Cola. Claro, la máquina sí, pero Dios no es una máquina a quien tú le pides y Él sí o sí te lo tiene que dar. Y a veces pensamos que Dios es así, y como Dios no es así, cuando nos damos cuenta ya nos enfadamos con Dios y decimos, pues Dios no existe, porque si existiera, pues me concedería todo lo que yo le pido. Tenemos falsas ideas de Dios. Viene Cristo a hablarnos de Dios, a decirnos cómo es el Padre. Y lo tenemos en los Evangelios. Lo que ocurre es que tenemos que leer y meditar los santos Evangelios y las cartas de los apóstoles para no ser católicos ignorantes, sino para ser católicos que escuchan la palabra de Dios, que la conocen y que la viven y la ponen en práctica. Pues bien, en el plan de Dios estaba eso, que tú y yo, que somos cristianos, fuéramos elegidos, fuéramos creados para ser los hijos de Dios, tuviéramos la oportunidad de conocer a Cristo. Por eso el Señor ha hecho que naciéramos en países y en familias que han hecho posible el Evangelio para nosotros. Pues si hubiéramos nacido en un país musulmán, pues no seríamos cristianos. Pero en la providencia de Dios estaba que naciéramos en países donde pudiéramos conocer al Señor. Entonces el cristiano es el que vive agradecido al Padre y a su Hijo Jesucristo, porque Cristo ha hecho posible la redención, el perdón de los pecados, como nos dice la lectura de hoy. Ha derramado sobre nosotros su gracia, su sabiduría, su prudencia. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Nosotros podemos conocer la voluntad de Dios para ponerla en práctica y vivirla, y querer lo que Dios quiere y no querer lo que Dios no quiere. Y conocemos el plan que Dios tiene sobre nosotros. Dios quiere que acabe nuestra vida aquí en este mundo y podamos seguir viviendo en la eternidad con Él para siempre. Y para eso, pues nos ha dado el Señor la oportunidad de escuchar su palabra, de conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el mundo, de que conociéramos el Santo Evangelio, de que pudiéramos creer en él, de que hayamos sido marcados por Dios en el bautismo, por el Espíritu Santo, en la confirmación, de que recibamos a Cristo en la Eucaristía, y hemos escuchado la llamada de Dios que aún no nos ha llamado, como a los 12 apóstoles del Evangelio de hoy, a ser sus amigos y sus enviados, los sacerdotes. Y a otros, pues los ha llamado al santo matrimonio, que es una vocación cristiana, para que desde el sacerdocio, desde la vida consagrada o desde el matrimonio, pues sigamos transmitiendo la palabra de Dios, porque el Señor también, como vemos en el Evangelio de hoy, nos llama a ser
sus enviados, sus misioneros, a dar testimonio de Jesús con nuestra vida, nuestras palabras, nuestras obras. Bien, pues eso es, cuando rezábamos al principio de la misa. Concédenos, Señor, tomar conciencia de nuestra dignidad de cristianos y que cumplamos lo que ese nombre significa. El ser cristiano es para vivirlo. Lo más contradictorio es que uno diga yo soy cristiano, pero luego uno no piensa como cristiano, no vive como cristiano, no actúa como cristiano, sino que se deja llevar por las modas del mundo, por las ideologías del mundo y en teoría es cristiano, pero en la práctica está viviendo como uno que no tiene fe, o que no conoce a Dios ni a Cristo. Para cumplir lo que significa nuestro nombre de cristianos, otros Cristos, eso significa cristiano, otros Cristos, pues hay que querer y proponerse vivir como Dios quiere, como Dios quiere, no como a mí me parezca, sino como Dios quiere. Entonces tendrá pleno sentido nuestro nombre de cristiano. Si no, pues seremos como una vela apagada, que ha sido creada para que ilumine de luz, pero si está apagada ya no cumple su propósito para lo que ha sido hecha. Pues un cristiano es así, un cristiano que no vive su vida como un cristiano, es como una vela apagada, que no cumple, no vive para lo que ha sido creado. Pues que el Señor nos conceda esa gracia de caer en la cuenta de nuestra dignidad, de la riqueza espiritual que Dios ha puesto en nuestras almas y que a ese nombre de cristianos que llevamos le demos pleno cumplimiento. Que así sea.